Un gran saludo y bendiciones para todos los que se conectan para seguir el estudio, la meditación de este maravilloso libro, del libro del Apocalipsis. En los dos primeros temas ya hemos analizado el significado profundo de este libro. La palabra Apocalipsis viene de una palabra en griego, apokalupsis, que significa revelación. O sea, es algo que ha sido descubierto. Y, por supuesto, la manera en que comienza el libro, las primeras palabras del capítulo 1 y el verso 1, la revelación de Jesucristo. Así que, por lo tanto, el libro del Apocalipsis, por excelencia, vamos a ir viendo que en todos los capítulos, inclusive, se presenta siempre al personaje central del libro, que es nuestro Señor Jesucristo. El que resucitó, ascendió en gloria, prometió volver, inspiró al apóstol Juan a través del Santo Espíritu y una revelación que Dios la manda a través de su Hijo y también del ángel Gabriel para que le expliquen a Juan y para que él escriba inspirado los sucesos que iban a ocurrir en la historia desde los días apostólicos hasta el momento que el Señor Jesucristo retorne en gloria. Ahora bien, ¿qué es lo que se revela en el Apocalipsis? En el capítulo 1 y el verso 19 leemos: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. ¿Ve? Las que viste, las que son y las que serán. O sea, cómo se iba a desenvolver la historia. Ya vimos que Dios no es que planifica que la historia sea de esta manera o de la otra, no. Dios en su omnisciencia ve las decisiones que van a tomar las naciones, los individuos, los sistemas religiosos. Sabemos que la lucha constante es entre el bien y el mal. Es el gran conflicto cósmico que comenzó en el trono mismo de Dios con Luzbel y que se proyecta a la tierra después de la caída de nuestros primeros padres. Y ya vimos en el tema anterior que Satanás engaña al mundo entero. Vamos a repetirlo en esta hora más. Pero ¿hasta cuándo Jesús dice las que son, las que serán después de estas? Si nosotros vamos al capítulo 22, el versículo 6 y el versículo, si tenemos ahí el capítulo 22, desde el versículo 6 al 7 leemos: y me dijo, estas son palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjense, Jesús está diciendo, yo vengo pronto, porque cuando estudiamos Apocalipsis y vemos todo el desarrollo de la historia, está hablando ya en la fase final, ya vengo pronto. El mismo versículo 20 del capítulo 22 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Miren qué interesante. Ahora, mis amigos, qué bendición realmente vamos a recibir aquellos que estudiamos este libro maravilloso. Pero antes de ver eso, veamos qué van a recibir aquellos que lo rechazan o aquellos que cambian, aquellos que están tomando las verdades de este libro para llenarse el dinero con película o hacer cosas o hablar acerca de cataclismos que vienen o de desastre, confundiendo la mente de la gente de la verdad gloriosa que tiene este libro. De esa manera están sacando las verdades que el Espíritu de Dios ha revelado en ella. ¿Qué pasará con todas estas personas si no se arrepienten? Allí mismo el versículo 19 del capítulo 22 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, amigo, si las personas no quieren escuchar, se niegan a estudiar, a comprender lo que Dios nos reveló y a alistarnos para las mansiones eternas, para la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá a esta tierra después que Dios restaure todas las cosas y la vuelva como el primer Edén. Mis amigos queridos, está en juego la vida eterna. Por eso es que este libro es maravilloso cuando nosotros lo estudiamos. Pero vamos a ver ahora cuáles son las bendiciones de aquellos que lo estudian. Volvemos entonces al
al capítulo 1 y leemos desde el versículo 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdote para con Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Amigos, miren cómo comienza el Apocalipsis, con un saludo del triunio Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos cuando leen acá los 7 espíritus que están delante de su trono, dice, ¿acaso son 7 los espíritus? Bueno, cuando estudiemos el capítulo 4 y 5 lo vamos a aclarar. Está hablando de la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Ya vimos en el tema anterior que los números en el Apocalipsis representan más bien cualidades que cantidades. Y vamos a ver que se refiere a la obra plena del Espíritu Santo en su omnisapiencia, en su omnisciencia, ¿verdad? En todo lo que Él hace sobre la faz de toda la tierra y el poder de Dios derramado sobre cada uno de nosotros. Así que ahí tenemos en primer lugar el saludo del triunio Dios para todos aquellos que estudian el libro del Apocalipsis. Pero miren qué interesante el versículo 5 lo que dice. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Antes de ver la bendición que promete el versículo 6, yo quiero solamente que tú te imagines algo. Yo también me voy a imaginar en este momento lo mismo que tú te vas a imaginar. Imagínate en esta tierra. En esta tierra el ser humano busca gloria humana, ¿verdad? ¿Y qué sería si tú hubieras nacido siendo tu mismo papá y tu misma mamá, ¿verdad? Hubieran sido rey y reina en esta tierra. ¿Cómo te sentirías? Bueno, uno diría, a la pucha, rey y reina en esta tierra, hijo de rey y reina, qué hermoso. Pero mis amigos, escucha bien, todos en esta tierra finalmente llegamos a un momento histórico donde es la muerte. Y muchos, lamentablemente, por estar en esa esfera, ¿verdad?, tremenda, las personas que ocupan altos cargos en las ciudades de la tierra, ahora son los hombres de estados y demás, muchas veces se rebelan contra el Dios de los cielos. ¿Qué pasará cuando Jesús venga con las personas, por más que sean rey, que sean soberanos, que tengan un buen estándar de vida, si no se arrepintieron y humillaron sus corazones? ¿Qué dice la palabra de Dios? Leyendo allí en el capítulo 6, también en el Apocalipsis, vamos a ir viendo algunos pasajes que son realmente de gran sorpresa. Por ejemplo, tenemos el capítulo 6, dice desde el verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¡Qué tremendo! No importa cuánto jerarquía pueda tener en esta tierra un ser humano, si no acepta el plan de redención, si no reconoce a Jesús como el soberano, si no reconoce que Dios es el Dios que gobierna todo el cosmos y que esta tierra quedó oscura solamente por el pecado, pero Jesús vino a restaurarla y que pronto volverá en gloria para devolvernos la tierra como fue antes de la caída de Adán y Eva. Mis amigos queridos, qué triste, dice que se perderán. Pero ahora volviendo al capítulo 1, el versículo 6, mira lo que dice. Dice, y nos hizo, hablando de Jesús, primero el verso 5 que hemos leído, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te parece? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre por la eternidad. ¿Podemos pensar en algo más glorioso que esto? ¿Sabes? Cuando vas a Apocalipsis, también el último capítulo, pero muy especialmente el capítulo
21, cuando está hablando de la nueva Jerusalén que desciende a la tierra, dice allí el versículo 4, después que Dios, ¿verdad?, haga la destrucción total de toda la maldad y de todos los impíos. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amigo, Dios es el Dios de verdad. Dios no, la mentira es un arma satánica. Dios es el Dios de absoluta verdad. Escribe, le dice a Juan, porque estas palabras son verdaderas. Y entonces dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Miren qué hermoso. Heredaremos con Dios la eternidad. Él será nuestro Padre, nuestro Dios eterno. Y dice, y ustedes serán mis hijos. Miren qué hermoso. O sea, podemos pensar en algo más glorioso como comienza el Apocalipsis. Fíjense en solamente la introducción de este libro, la gloria que encierra. Por eso es que tenemos que prepararnos y alistarnos para que Dios nos vaya revelando los sucesos que iban a pasar en la tierra, porque Satanás en todo su obrar se levantaría contra estas verdades. ¿Por qué razón? Porque él fue destruido ya por Cristo en el Calvario. Él perdió la vida eterna, de la cual se gozó no sabemos cuánto tiempo, en la eternidad pasada, cuando Dios lo creó. Era el ángel más encumbrado en los cielos. ¿Se imaginan lo que él perdió y lo que perdieron todos los que lo siguieron a él? Por eso es, mis amigos queridos, que al estudiar Apocalipsis vamos a ir comprendiendo verdades gloriosas y vamos a ir comprendiendo todo lo que él hizo para engañar a la gente, cómo tomó inclusive cosas de este libro para darle una información totalmente opuesta y contraria a las revelaciones gloriosas que podemos nosotros encontrar en ella. Ahora mira, mis amigos, en primer lugar, en Apocalipsis 12, ahí tenemos nosotros la información que Dios nos da, comenzando desde el versículo 7 en adelante. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa batalla que hubo en el cielo fue una batalla ideológica. Miguel es Cristo. No es como lo enseña el sistema católico romano, un ángel con un tridente clavándole un dragón. No. Miguel es un nombre que en hebreo y en griego significa exactamente lo mismo. Por ejemplo, Micael o Michael, el que es como Dios es, o el que es igual a Dios, y el único como Dios es Cristo. Así que no puede ser un ángel, ¿se dan cuenta? Y esa batalla fue tristemente para querer restaurar la verdad, pero ellos siguieron empecinados en su error, pasaron la raya del no retorno y fueron expulsados del cielo con sus ángeles. ¿Y qué hace el dragón ahora? Dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Sí, mis amigos, cuando nos unimos a Cristo, estamos dispuestos a vivir solamente para la gloria de Dios y a no casarnos con ninguna de las influencias negativas que Satanás ha llenado en esta tierra. Así que, por lo tanto, estas advertencias nos están diciendo que si somos fieles y leales y conocemos la voluntad de Dios y nos alistamos para la mansión eterna, un día heredaremos todas las cosas con nuestro Padre. Él será su Dios, nuestro Dios, y para Él nosotros seremos sus hijos. Solamente para terminar, ¿por qué creen que a Jesús lo maltrataron,
lo mataron, siendo que fue el ser que mejor obra de amor ha hecho en esta tierra. Ustedes se imaginan a alguien que puede haber hecho las obras como Jesús hizo, con misericordia, con bondad, restaurando la salud de los enfermitos, ciegos de nacimiento, paralíticos de nacimiento, resucitando a muertos. Pero ¿por qué se levantaron la élite sacerdotal y por qué se levantó el gobierno de aquel entonces y los reyes de la tierra para matar al Señor Jesucristo? Lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Fíjense en lo que dice el Señor Jesús. Después de estas cosas, dice desde el verso 1, Jesús dice, estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y los hermanos de él, que eran los hijos de José, eran mayores que él, le dicen, ¿por qué no te vas, dice, a Judea, para que también tus discípulos vean allí las obras? Y entonces dice la Biblia, porque ni aun sus hermanos creían en él, el versículo 5. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está siempre presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Sí, amigo, Jesús no dejaba de reprender la maldad que había. Ustedes vayan a Mateo capítulo 23, van a ver cómo reprendía a los sacerdotes hebreos. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Quién le mandó a huir de la ina venidera? ¡Ay, ay de vosotros! Tremendo, hermano, el capítulo 23. ¿Por qué el Señor Jesús tenía que reprender la maldad? Porque la maldad no se la puede soportar. Y los hijos de Dios que vivimos, inspirados por el Espíritu de Dios y aceptando el plan de Dios, vamos a vivir haciendo el bien, vamos a vivir ayudando a los demás, vamos a vivir haciendo todo lo que a Dios le agrada y la verdad para el frente, pero no dejaremos de amonestar lo que es incorrecto y lo que está mal. Por eso el mismo Señor Jesús, allí en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 15, los versículos 18 al 20, dice así. Capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando habla acá Jesús del mundo, se está refiriendo al pecado que hay en el mundo. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, las criaturas de este mundo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no améis al mundo, se refiere a no amar el pecado y la maldad que hay en este mundo. Así que, mi amigo, yo termino con las últimas palabras del capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Sí, amigo, Jesús y la esposa es la iglesia, el conjunto de fieles que amamos a Jesús. Formamos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la esposa del Cordero también. Mis amados, que Dios te bendiga. Estudia el Apocalipsis, medita. En esta serie vamos a ir desarrollando capítulo tras capítulo para que estas verdades puedan resplandecer gloriosas en tu mente. Muchas bendiciones.